Es obvio que vas a estar triste por varios días y que cuando recién te llega la noticia es obvio que va a dolerte mucho en el corazón. Es obvio que vas a estar en un estado de que no quieres ni comer, lo único que quieres es llorar, no quieres saber de nadie, quizás te encierras en tu habitación y no quieres saber que nadie te moleste. Es natural que uno esté triste y deprimido, es normal, es bíblico. Si te da esa depresión durante unos días, llórala. Eclesiastés dice que hay tiempos para llorar, tiempos para reír. Pero un cristiano que anda en depresión crónica, ahí sí es un poquito diferente. Vamos a ver. La tristeza y la depresión en el cristiano. Hay depresión temporal y depresión crónica. Alguna de ellas podría ser incluso pecado. Hoy abundaremos sobre eso. ¿Cuál podría ser incluso pecado? ¿La depresión temporal o la depresión crónica en un cristiano? Bueno, la depresión crónica podría llegar a ser un pecado delante de Dios porque da a entender de parte del cristiano que no tiene fe en Dios, que no tiene confianza en Dios, que Dios no es su roca y su fortaleza, como dicen los salmos, que no confía en que Dios le sacará de la tribulación, tan no confía que lleva meses y años en depresión. Ha desechado ya el creer que Dios es todopoderoso, que es galardonador de los que en Él esperan. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay, que hay un Dios galardonador de los que en Él esperan. Por ahí empecemos el tema de hoy, que debemos de saber que la depresión crónica en un cristiano es hasta pecado. La depresión temporal o aguda, momentánea, no sería ningún pecado porque tiene un fundamento esa depresión o esa tristeza, tiene una causa. La depresión en sí misma es un estado del hombre en donde tiene mucha tristeza, a veces angustia, frustración, decaimiento de su estado de ánimo, de su alma, vamos a hablar en términos cristianos, decaimiento de su alma, como dicen los salmos, falta de fuerzas, falta de ánimo. Pero no es por nada. Eso en sí es la depresión. En términos cristianos, si hablamos en términos del mundo, en términos médicos, pues tendremos que entrar en muchos detalles. Que si tiene factores psicológicos, que si tiene factores somáticos, que si un montón de cosas y de términos, que no es el caso. Sencillito. Todos hemos tenido depresión alguna vez. ¿Cómo te has sentido? Entonces ya sabes lo que se siente tener depresión. ¿Cómo están tus fuerzas, tu ánimo? Y fíjense que estoy hablando ahorita de la depresión en términos generales y en el mundo también. O sea, la depresión para cualquier persona del mundo o de la iglesia es eso: decaimiento, tristeza, frustración, desánimo, falta de ganas de vivir, de moverte, hasta de respirar. Y eso te produce luego otras sensaciones hasta en el cuerpo. Se te va el hambre, no quieres comer, estás irritable, estás todo ahí aplastado, apachurrado porque no tienes ánimos de nada, ni de vivir muchas veces. La depresión es la que produce en los del mundo el deseo de suicidarse. Entonces, en términos generales y globales eso es. También en términos globales y generales, tanto los del mundo como los de la iglesia, tienen una causa inicial y primaria en cuanto a la depresión. No empieza nada más porque un día, en lugar de estar dos pajaritos en el nido del árbol, había uno. No empieza ahí la depresión. Un día no estaba soleado, sino que apareció un poco nublado. No empieza ahí la depresión. Eso lo que más nos incita a decir es, ay, está tristón el día, ¿no? El día, no nosotros, el día. Entonces, no empieza ahí, empieza en un problema importante y la mayoría de las veces real. Digo la mayoría de las veces porque en el mundo a veces también el que es del mundo y no de Cristo se inventa sus problemas. O son problemas del mundo que en Dios no se permiten. Por ejemplo, alguien solía ser rico y ha perdido sus riquezas, aunque todavía vive bien y come bien y todo y no tiene problemas mayores. Ahora se deprime porque ya no es alguien en la vida. Y un cristiano no le pasa eso, si es de Cristo. Un cristiano dice, bueno, pues eso era vanidad, pues ya tengo que comer y que vestir. Pero normalmente la depresión tiene una causa al menos primaria y luego se le juntan varias. Normalmente tú empiezas a estar triste y deprimido porque te pasó algo importante, físicamente o en el alma, o juntas las cosas. Es obvio que si se te muere un pariente cercano, un padre, una madre, un hijo, un hermano, un esposo, esposa, o quien sea,
Es obvio que vas a estar triste por varios días y que cuando recién te llega la noticia es obvio que va a dolerte mucho en el corazón. Es obvio que vas a estar en un estado de que no quieres ni comer, lo único que quieres es llorar, no quieres saber de nadie, quizás te encierras en tu habitación y no quieres saber que nadie te moleste. Es obvio y es natural. Hay personas en la Biblia que hicieron esto, incluso Dios fue misericordioso para cuando, por ejemplo, personas morían, ya sea en la guerra, el marido de la señora o etcétera, etcétera. Dios daba periodos de luto y les decía que no se les moleste en sus periodos de luto, porque Dios entiende lo que es el dolor. Jesús mismo lloró cuando su amigo Lázaro, ni siquiera era su mamá, era un amigo, y él sabía que él lo iba a resucitar y lloró, no tanto por el amigo que iba a resucitar, aunque lo amaba mucho. La gente decía, mirad cuánto le amaba, pero él sabía que lo iba a resucitar. Él estaba llorando por la tristeza de los demás, como lloraban y gemían. ¿Te ha pasado, si tienes sentimientos, ¿no? Porque luego hay gente sin sentimientos. ¿Te ha pasado que tú en un velorio ves cómo la gente está clamando y el velorio ni es tuyo, tú pasabas por ahí, por el panteón o por donde están velando a la persona y te quebranta lo sumo y te salen las lágrimas de ver el sufrimiento de las personas por el puro dolor de las personas? Ahora imagínate el dolor que vive la persona. Es natural que uno esté triste y deprimido. Es normal, es bíblico. Si te da esa depresión durante unos días, llórala. Eclesiastés dice que hay tiempos para llorar y tiempos para reír. Entonces, si tú eres cristiano y estás en una depresión aguda y temporal por una causa de estas u otra, la que sea, pero temporal, no te dé cuidado. No pienses que estás en pecado, ni que fallas a Dios o que desconfías de Él. No, solo tiene dolor tu corazón. Estás dolido, tu alma desfallece, tu espíritu está quebrantado. Todo lo que dice la Biblia. Llóralo, nada más. Pero cuando nosotros como hijos de Dios estamos en una situación así, nosotros sabemos que vamos a los pies de Cristo a orar, a refugiarnos en Él, y Él nos levanta. Porque tenemos fe en Él. Incluso el dolor fuerte nos lo quita. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? Pero Él es Dios. La Escritura dice, ¿está alguno triste entre vosotros? Haga oración. ¿Por qué? Bueno, pues porque Santiago no tenía qué cosa escribir y pues rellenó con eso. No, es palabra inspirada. Es pensamiento de Dios y promesa de Dios. Dios no está siendo burlón ahí. No está diciendo, están tristes, hagan oración y se quedarán tristes. No, está diciendo, hagan oración porque yo estoy aquí. Yo les puedo quitar la tristeza. Ven a mí. Eso es una promesa de Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros sabemos que si estamos tristes o deprimidos por una causa, lloramos y nadie se sienta angustiado por eso delante de Dios. Llore su dolor y ya. Pero espere en Dios. Dice la Escritura, anímese vuestro corazón, aliéntese vuestro corazón. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza. Hay un problema aquí que muchas veces nosotros pensamos que estamos hablándole a un cristiano nacido de nuevo, que ama a Dios, que cree en Dios, que tiene fe en Dios, y resulta que muchas veces cuando llega la tribulación, cuando llega la circunstancia adversa, el cristiano ahí en ese momento se le acaba la fe, se le acaba la confianza en Dios. Hay cristianos que tienen fe en Dios mientras no pasa nada. Eso no es fe, ese es estado de comodidad y de bonanza. No se necesita fe cuando todo está bien, se necesita cuando todo está mal. ¿Por qué dice la Escritura que nuestra fe debe de ser probada con fuego, con la prueba? Pues porque con la bonanza no se prueba la fe. Eso es obvio. Tenemos que entender que tenemos que pasar tribulaciones y dolores en esta vida para que nuestra fe sea probada. Mucho más valiosa que el oro, dice la Escritura. Tiene que ser probada nuestra fe. Tenemos que pasar, dice por ahí una alabanza, por el valle de la soledad. Está en silencio Dios porque nos está probando, está trabajando en nosotros. En ese momento no oímos su voz, no nos habla en un sueño. A veces sí, es tan misericordioso que lo hace, pero cuando es una prueba te va a dejar, porque si llega y te dice, aquí estoy juntito a ti, ¿cuál prueba? Dices, pues ya la hice. Si Dios va conmigo y me se lo acabo de ver, pues ¿por qué he de sufrir? Pero a veces es una prueba que tienes que pasar solo.
Nadie pasa la prueba con el maestro diciéndole las respuestas. Nadie pasa el examen de natación con el maestro llevándole de la mano. Te tiene que dejar solo el maestro para ver cómo reaccionas, para ver si le blasfemas y reniegas de su nombre, o para ver si dices: yo te creo, Señor, yo estoy firme, tú no fallas tus promesas, tú estarás conmigo, yo confiaré, te creo, tengo fe, mi Dios eres tú, mi roca, mi fortaleza, hágase conmigo tu voluntad, no desmayaré. Y ahí es donde Dios te prueba. ¿Y sabes qué pasa cuando estás confiado en Él? La prueba pasa más rápido. Tienes que mostrarle a Dios que vas a resistir la prueba en fe. Tienes muchos ejemplos como el de Job en la Escritura, donde sus siervos sufrieron muchas cosas. Job no perdió un familiar. Job perdió casi a todos sus familiares, excepto su esposa. No perdió una cosa, perdió todo lo que tenía. No le dio comezón en el pie, le dio comezón en todo el cuerpo por esa sarna maligna que hasta la piel se le desprendía. Se dice rápido, pero si hasta la piel se le andaba cayendo y se tenía que rascar ahí con unas ramitas y todo, y luego el desprecio. Fíjense qué ataques para con Job. No fue la muerte de un familiar, casi todos. No fue la pérdida de una casita que tenía, fue todo lo que perdió. No fue una enfermedad leve, fue un ataque directo del diablo contra todo su cuerpo. No fue el menosprecio de un par de amigos, fue el desprecio de toda la comunidad y de señalarlo y decir: no eres nada, eres una basura. Todo sobre Job al mismo tiempo. Si no hubiera sido así, Dios nunca habría probado su lealtad a Dios. Dios sabía que eso iba a pasar y por eso lo permitió. Dios presumía a Job delante de Satanás: mira, mi siervo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te queda el ojo? Perfecto en todos sus caminos. Tenía que ser probado así. ¿Qué pasaría por la mente de Job, aparte de todo lo que dice ahí la palabra? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría por la mente tuya si pasaras lo que pasó Job? Así tal cual. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a probarte a ti mismo en tu corazón antes de que llegara una prueba de Dios así? Alguien diría: Dios no lo quiera. La verdad es que cuando pasa es porque Dios lo quiere. No porque Dios no lo quiera, es porque Dios lo quiso. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y si Dios lo quisiera, ayudaría para bien. ¿A Job no lo ayudó para bien? Por supuesto que sí, fue mucho más bendecido y mencionado ahí como un hombre de los que Dios se enorgullecía de que era perfecto delante de sus caminos. Nosotros tenemos por ahí un video que espero que ustedes ya han visto, que se llama "Que si es pecado desear morir y aún pedírselo a Dios". Ahí abundábamos como incluso sus siervos, grandes profetas, en algún momento desearon la muerte de tanta aflicción y se lo decían a Dios: ya quítame la vida. Eso no es un pecado, es una expresión del alma triste y angustiada. Y aún los grandes hombres de Dios, como Moisés, que era uno de los más mansos sobre la tierra y que obedecía a Dios y fue fiel en toda su casa, un día dijo: ya mejor quítame la vida, Señor. O Elías, profeta lleno de poder, de la unción de Dios, y le decía: mejor ya quítame la vida, angustiado que estaba. Y así muchos, expresando su dolor, como David mismo. Es necesario pasar por esas cosas, pero imagínate que pasaras de repente todo lo de Job. De hecho, si tienes un problema ahorita, una tribulación, una tristeza, una depresión por una situación en tu vida, medita que quizás estás pasando la 100ª parte de lo que pasó Job. ¿Qué pasaría si Dios decidiera que mañana y pasado mañana y así te aunara a tu prueba, como le aunó a Job, varias tribulaciones? ¿Qué pasaría por tu mente? Yo no sé si se han puesto a pensar. Hay algunos que quizás digan: yo no le daré la espalda a mi Señor, yo no, para nada. Y sin embargo pasaría como con Pedro. Muchas veces decimos eso sin convicción, solo poéticamente porque suena bonito. No, yo nunca te daré la espalda a mi Dios. Pero en el fondo del corazón de muchos no hay esa convicción de decir: te lo sostengo, Señor, te lo sostengo, ahorita mándamelo si quieres, no te doy la espalda, así me maten, me torturen, no te voy a dar la espalda, Señor. Si el Señor Jesús le hubiese dicho algo a Job parecido a lo que le dijo a Pedro, Job sí hubiera dicho con razón y verdad: yo no te daré la espalda, Señor.
Y el Señor habría dicho, ciertamente, Job, no me darás la espalda, te conozco. A Pedro le dijo, ay, si al ratito me vas a negar 3 veces. Entonces, pregúntate, mi hermano, ¿para qué nos preguntaríamos eso? Por 2 cosas. Primero, para que veamos que nuestro sufrimiento no es el mayor del mundo. Hay otros más fuertes y muy terribles. Ya ni hablemos de cristianos que están padeciendo lo indecible que nosotros no estamos padeciendo. Lo que te está pasando, ellos lo viven por 10 o por 20 y junto a otras cosas. Aunado todo, enfermedades, despojos, muertes, vejaciones, muchas cosas juntas. Allá en Irán, en Afganistán, en Corea, etc. Bueno. Y segundo, para nosotros mismos ponernos las pilas y probarnos. Porque quizás si ahorita hiciéramos esa prueba en el corazón, ¿qué me pasaría? ¿Qué pasaría conmigo si yo tuviera eso al mismo tiempo? Como yo me conozco que soy, como yo me conozco que amo o que no amo a Dios, o que le amo a medias así como soy, ¿qué pasaría? Yo creo que me pierdo. Yo creo que en una de esas le diría, ¿por qué te atreves y me mandas esto? ¿Quién sabe? Espero que nadie esté pensando eso, que quizás le podría pasar. Pero si sí, todavía no pasa. Esta meditación sería para advertencia, para que digamos, Señor, necesito meterme más en tus caminos. Necesito creerte más, Señor. Recordar tus maravillas. Este salmo decía, yo recordaba las maravillas del Señor de antaño. Cuánto Dios nos ha dado a través de los tiempos, cuántas misericordias, sanidades, cuánta comida en abundancia, cuánta palabra, cuánto gozo, cuántas muestras de su poder, de su misericordia, cuántas veces nos ha quebrantado por una caricia cuando estamos orando y cuando necesitamos de Él, cuántas veces ha hecho un milagro que nosotros hemos visto con nuestros ojos y se nos olvida de repente y pensamos que ya es lo último de mis días. Necesitamos meditar. Pero independientemente de todo esto, debemos de saber que la depresión en un cristiano, la depresión temporal, es bíblica, es humana, es espiritual y es válida. Y no pasa nada en cuanto a fallarle a Dios con eso. Pero es un momento que debemos de aprovechar para mostrarle a Dios nuestro amor, nuestro esfuerzo. Como decía el Salmo, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Por ahí el Salmo 27, si no mal recuerdo, también dice, espera a Jehová y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aliéntese tu corazón, espera en Jehová. Entonces, son momentos en esa depresión aguda que tiene el cristiano para confiar en Dios, para esforzarse en su corazón. Muchas veces el cristiano no se esfuerza cuando está bien. Sería poco probable que se esfuerce cuando está mal, porque su ánimo está decaído. Leíamos hace algunas semanas el proverbio que dice, el ánimo de un hombre le levantará en su enfermedad, pero ¿quién levantará el alma abatida? O sea, que cuando estás bien de ánimo, hasta la enfermedad dices, no, yo puedo, ahí vas. Pero cuando tu alma es la enferma y abatida, tu cuerpo no responde. Tu cuerpo no dice, bueno, pues yo te levanto, mano. No puede. No hay nadie que pueda levantar un alma abatida más que Dios. Jesús, con sus caricias, con su ternura, con su palabra, con su ministración directa a tu corazoncito sufriente, Él es el único que te puede levantar. Y muchas veces el cristiano es al que menos va cuando está en depresión. Yo podría pensar que a las primeras horas de la depresión y la tristeza sea natural decir, yo quiero llorar. Es natural, no digo que sea bueno. Desde los primeros momentos uno debería ir a llorar en la presencia de Dios y a clamar en oración. Pero muchas veces podría ser un poquito entendible que el cristiano se olvida de la oración y nada más se quiere ahí aplastar en su lecho y llorar, ¿vale? Pero después el Espíritu le empieza a redarguir y a recordar, ahí está Dios. Ahí está tu Padre. Clama a mí y yo te responderé. Ven a mí. Ven, te estoy esperando. Y el cristiano no quiere. Empieza a hacerle más caso a la voz del diablo, que le dice, ¿ya viste? Pues Dios no te ama. ¿Ya viste lo que te pasa? ¿Ya viste por seguir a tu Dios? ¿Ya viste? Según las tribulaciones de que se trate, ¿no?
si son desprecios de la gente, vituperios, cosas morales y que afectan a la psicología del hombre, a su corazón, a su alma, ahí en esos momentos el diablo va a estar diciendo: ya ves lo que te ganas, y ni te lo aprecian, ni te aman. Ya viste, te dieron la espalda, te traicionaron. Ya viste, tu Dios no te responde. No vales nada. Te sientes así porque eso mereces, eso vales nada. Mereces estar llorando. Por eso ni tus hermanos te hablan ahorita. Mira, ¿dónde están tus hermanos de la iglesia? Nadie te habla. A veces es verdad. A veces está uno en tribulación y en tristeza y ya por ahí un hermano testificó que está con alguna pena y los hermanos se olvidaron. Sí, pero aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y Él es al que no viene uno luego. Es que se murió mi esposo, es que mi marido no me hace caso. Jehová es tu marido, dice la Escritura. Padre de huérfanos y defensor de viudas. O sea, lo que quieras, por donde quieras, Jehová está ahí. Señor Jesús está en todo, ¿sí? Es nuestro Padre. Y no venimos a Él. Y entonces el cristiano empieza a mostrarle a Dios una falta de confianza, una falta de fe. Empieza, no sé, en sus problemas, en su dolor. Algunos, muchos, hay algunos en la Biblia también y algunos que conocemos, que empiezan a blasfemar a Dios. Empiezan a echar la culpa a Dios, porque realmente nunca amaron a Dios. Estaban esperando servirle solo cuando todo estuviera bien. Cuando todo está mal, pues lo maldicen. Se convierten en la esposa de Job. Ay, todavía conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete ya. Y algunos cristianos no necesitan ni a la esposa de Job junto. Ahí tienen a su propia alma diciendo cosas tontas, blasfemando a Dios. Entonces, ¿dónde está el amor a Dios? Ahí no se puede decir, pero se le entiende, el hermano está en depresión. No es por ahí. Se entiende que estés en depresión, no se entiende que blasfemes a Dios. Los hombres de Dios hacen lo que estás leyendo aquí con David, lo que hace Job. Se entiende su depresión, pero siempre esperaron en Dios para que les quitara esa depresión. Dice: en ti espera mi alma. Quita mi angustia, mi aflicción de espíritu. Mi alma se está desgastando, mi alma de tristeza. Eso se llama depresión. Tu alma desgastada de tristezas es una depresión. Se te van juntando las cosas malas o llegan de golpe y empiezas a estar triste. El cristiano antes de eso quizás no estaba orando como debe delante de Dios, buscando su rostro. Dios lo sabe y a veces manda tribulaciones para que el cristiano se acerque a Él. Hemos hablado muchas veces y ustedes lo saben. A veces nosotros mismos, en lo personal, cada uno de nosotros sabemos que: ay Dios, si no hubiera tenido necesidad, no vengo y te pido. Y es un coscorrón de parte de Dios para que aprendamos a que hay que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice la Biblia, en todo tiempo. Y a veces el cristiano no lo hace, se empieza a enfriar, a entibiar, y tiene que ser Dios quien le diga: bueno, a ver si te acuerdas con esto de mí. Tan hermoso Dios. Si yo fuera Dios, Él diría: pues ahora te mando eso para que se te quite y ahí te ves. Pero Él lo hace para que te acerques. Así de hermoso. Ven a mí. Dice la Escritura: ¿no sabéis que el Espíritu que Él os ha dado os anhela celosamente? Amén. Fíjate esas palabras. Dios, siendo todopoderoso, creador de todas las cosas, podría hacer así y crea una nueva creación alterna a nosotros, con mucha gente que le ame. Y siendo Dios y no necesitando nada, nos anhela celosamente. Es ahí donde yo no puedo entender su amor. O sea, ¿cómo puedes amar esto? No, o sea, no lo entiendo. Nos anhela. Y nosotros muchas veces, torpes y malagradecidos, no lo anhelamos a Él. ¿Para qué? Para ir a sus pies, ya no a pedirle, o sea, para adorarle, para alabarle, para besarle, para decirle cuán precioso es, cuánto le amamos, cuánto le extrañamos. Tú no necesitas tener una lista de peticiones para ir a orar. Tú necesitas tener un corazón que extraña hablar con Dios. Un corazón que le anhela, que ya quiere decirle lo hermoso que es.
Llega, póstrate y empieza a decirle lo que sientes acerca de Él. La presencia del Espíritu te llenará y entonces el mismo Espíritu te ministrará qué cosas pedirle a Dios. Y eso lo dice la Biblia. Que qué hemos de pedirle a veces no sabemos ni cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu siempre glorifica a Jesús. Y en el amor del Espíritu de Jesús, por el Espíritu, entonces empezamos a pedir por el pueblo de Israel, por los gobernantes, por los hermanos, por el que está enfermo, por el que no está enfermo, y hasta te falta tiempo. Y eso que tú solamente llegabas a decirle, papito hermoso, te extrañaba. Mira, yo estaba trabajando para ti, haciendo unas cosas ahí, pero ya necesitaba yo llegar aquí a tu presencia. Ambas cosas las disfruto, trabajar para ti y hablar contigo. Ofrecerte mi trabajo, mi ofrenda de amor, porque te amo, Señor. Esto el cristiano a veces no lo está haciendo y Dios le llama con tribulación. En esos momentos el cristiano llega a la tribulación, está deprimido, Dios lo sabe. Si el cristiano tiene fe en Dios, si el cristiano ciegamente sabe que todo estará bien, que Dios sabe por qué pasan las cosas, aunque uno no lo entienda, si tienes confianza en que Dios no hace las cosas a lo tonto, sino sabiamente, entonces desde ahí empieza a sentir confort tu corazón. Dices, yo no lo entiendo, pero estoy segurísimo que algo bueno va a salir de esto. Hoy no lo veo. Hoy diría yo, qué bueno va a salir. No, pero esa es mi carne. Pero mi alma y mi espíritu sabe que todo va a estar bien, que este dolor va a pasar, que la Biblia dice que no me puede dejar Dios, Él lo dice, que no me puede dejar todo el tiempo en quebranto y sufrimiento porque decaerían las almas que he creado. Eso lo sabe Dios y es una realidad. Si con poquito las almas andamos decayendo luego, ¿cuánto si se nos dejara para siempre el sufrimiento? Pero ahí está un Dios poderoso que responde. Eso es en el cristiano que tiene fe y que confía en Dios, que ama a Dios, espera en Él y como David será reconfortado. Muchas veces el cristiano que no anda en esa fe empieza a pasar de esa depresión aguda, momentánea, natural por sus causas, a estar en un estado permanente o constante de tristeza o de depresión. Tiene ya pocas ganas de vivir, de trabajar, de hacer las cosas cotidianas por las que el mundo disfruta vivir. Esta persona ya no, porque está en constante depresión. En la vida del hombre pasan cosas buenas y malas. A nosotros nos pasan cosas malas a veces. Son cosas cotidianas. Pero la persona que está deprimida y que no está confiando en Dios y ya está haciendo su depresión crónica, no va a ver las cosas buenas que pasan. No puede ver. Pero ¿cómo sí va a ver las cosas malas? Las va hasta potenciar más, las va a ver más grandes. Entonces, está deprimido, no confía en Dios, pasa algo bueno en su vida, ni lo nota, pasa algo malo, y lo nota de más y se le suma a la depresión que tiene y a la desconfianza en Dios que ya está sintiendo, porque ahora piensa que Dios le manda puras cosas malas, pero no ve las buenas. Y no las ve no porque no tenga raciocinio para ver o porque no tenga ojos para ver, sino porque no confía en Dios. Ha fallado en la fe y sin fe es imposible agradarle. Amén. Un cristiano que anda en depresión crónica debe de entender que los problemas que tiene no son ajenos ni extraños a Dios y tampoco son diferentes a los que viven todo el mundo y, por cierto, muchos cristianos. El apóstol Pedro dice que no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis. Dice también, sabiendo que en todos lados del mundo vuestros hermanos están pasando las mismas cosas. Si los cristianos leyeran Biblia y supieran estos versículos, el Espíritu te hace recordar cuando en tu mente empiezas a tener un pensamiento: Dios,
¿Por qué me pasan a mí estas cosas?, diría algún cristiano. Si tú lees Biblia, el Espíritu te va a decir, knock, knock, ¿te acuerdas lo que leíste antier? Ah, sí, que no me sorprenda yo de estos fuegos de prueba, como si fuera algo extraño. Es verdad, no es extraño. Dice ahí, todos mis hermanos lo están pasando de una u otra manera en todo el mundo. Lo dice tu palabra. Pero el cristiano no lee Biblia. Entonces no sabe esto. No sabe esto. Ahorita porque lo estamos mencionando, pero no lo sabe. Si alguna vez lo leyó, ni se acuerda porque ha leído la Biblia una sola vez en su vida o a veces ni una. No ama la palabra. ¿Cómo va a ser reconfortado por la palabra que no conoce? Tú tienes palabras por ahí que recuerdas de tu padre o de tu madre cuando eras pequeño, que te dijeron algunas frases y alguna vez te sirvieron en la vida, ¿sí o no? Y dijiste, ay, bien me lo decía mi madre, ¿no? O bien me enseñó mi padre. Sí, pero si lo hubieras recibido un día y no te hubieras acordado de eso nunca, jamás te podría haber servido ese consejo o esa palabra, jamás. Y así es con la palabra de Dios. Si el cristiano no tiene en su mente y en su corazón, como dice la escritura del nuevo pacto, mente y corazón, ahí pondré mis leyes. Si no las tiene ahí, nunca va a poder ser edificado por esa palabra. Todas las situaciones cotidianas de la vida del hombre cristiano que cree en Dios están sustentadas en la Biblia. Y si en la mañana pasó una situación y en la noche otra, cuando está en oración, Dios le dio 4 o 5 versículos en su espíritu que le reconfortan porque dicen, yo te lo había dicho, yo te lo había prometido, ahorita te lo cumplo. Y es levantado el cristiano por la palabra de Dios. Pero el cristiano que no lee Biblia no ve esto diariamente, no es reconfortado diariamente por la palabra de Dios, no puede ser porque no la conoce, no la ha escuchado, no está en su corazón. ¿Qué cosas va a recordar que le reconforten si no la escucha? Entonces ese cristiano es de los que en prédicas pasadas decíamos que se han habituado a que quieren ir al culto a ser reconfortados en su alma. Van para ver si Dios ahí les da una palabra a través del predicador, si algo dijo que era para mí, y se limitan a ver si cada 8 días, pescándole de aquí a la prédica, digan, esto me ayudó. ¿Por qué no te pones a leer la palabra diariamente y verías que te ayuda Dios en todo? ¿Por qué esperar a ver si en un video algún predicador me abre los ojos y Dios me reconforta? ¿Por qué no te pones a leer la palabra? Dice la escritura que es medicina para nuestros huesos, alimento para nuestra alma. Que si estamos atribulados, que si estamos tristes, vayamos en oración con Dios y Él nos va a reconfortar. Pero Dios no va a venir a leerle la Biblia al cristiano para enseñar, mira, te voy a decir, así dice mi palabra, bla, 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 y el cristiano ahí oyendo. No va a hacer eso Dios. Dios te va a decir, como el Señor Jesús decía, ¿qué está escrito? ¿Qué recuerdas que está escrito? Bien, pues ahí está. El cristiano se está autocastigando en sus tribulaciones, autoflagelando, prolongando su depresión por la falta de fe y por la falta de amor a la palabra de Dios y por la falta de oración. El cristiano no va a ver la gloria de Dios, no va a testificar del poder con que un día lo levantó del piso llorando como resorte a danzar en el espíritu lleno de gozo. No podrá hacerlo si el cristiano no ama la palabra, no la escucha, no la lee, no ora y no confía en Dios. Job no pudo haber después testificado de la grandeza de Dios si él no hubiera esperado en Dios hasta el final. No se habría dado la oportunidad de que él dijera, en Dios he esperado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nunca habría visto Job a Dios de esa manera si no hubiera permanecido fiel en fe a lo que sabía que era Dios. La Biblia dice que no atribuyó Job despropósito alguno a las cosas que estaba Dios haciendo. Y al final Dios le habló. De oídas solamente te había oído y así te amaba, ahora mis ojos te ven. Gracias Dios. Esto en un cristiano también pasa.
Esto en un cristiano que tiene fe en Dios, que espera en Dios, que se porta valiente en la tribulación, no es fácil porque tienes un dolor. Tu alma te está tumbando y está diciendo, aquí no te levantas, y tú necesitas por el Espíritu decir, me vale lo que digas, alma, porque tengo un Dios poderoso y me voy a levantar. Dios necesita que seas valiente y esforzado en eso, para que Él entonces, cuando estés haciendo el esfuerzo de levantarte por confiar en Él, Dios venga y te levante con su mano, te saque de ahí. Y esto es algo simbólico, lo que estoy diciendo. Simbólico el decir que con su mano. ¿Por qué simbólico? No porque no sea su mano la que te levanta, sí lo es. Pero decir que la mano de Dios te levanta es algo que aplica decírselo a todo cristiano, ¿cierto? En ese sentido es simbólico, aunque es real. Pero más real es que cuando el cristiano está en esa fe y en lugar de blasfemar a Dios espera en Él y pacientemente esperé a Jehová y Él me sacó del lodo cenagoso y me hizo habitar, etcétera, etcétera. Cuando el cristiano espera, Dios no solamente que por detrás espiritualmente extenderá su mano y lo sacará de ahí, lo cual ya hace bastante. No solo hará eso. El cristiano quedará ahí desmayado de dolor y llorando y tendido en el suelo o en su cama y durmiendo porque ya las fuerzas se le fueron, esperando en Dios, esperando en Dios, esperando en Dios. Y vendrá el Señor en un sueño, se le mostrará su rostro precioso, su vestidura radiante, una sonrisa indescriptible, le tenderá la mano, lo sacará de ahí en ese sueño, lo abrazará y le dirá, yo estoy contigo, hijo, te amo. Y despertará a ese cristiano. ¿Cómo crees que despierte? No solo gozoso, nuevo. Si estaba medio partido en 3 pedacitos, se siente como que si fuera hecho de acero, como que el mundo háganse a un lado porque Dios va conmigo. No temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Tu vara, tu callado, tu presencia que acabo de ver me darán aliento, etcétera, etcétera. Y mira, pregúntale dónde está su depresión. Va a decir, ¿qué es eso? No sé. Ayer estaba triste, hoy no sé. Hoy estoy gozoso. ¿Pero qué, no tienes el mismo problema todavía? ¿Existe allá y allá? Sí, pero ya no lo veo. Ahora veo lo hermoso que es Dios y tengo confianza. Estoy en su palma, de su mano. Él me lo mostró. ¿Qué debo de temer? En Jehová he confiado. ¿De quién he de temer? Dice la Escritura. ¿Qué me puede hacer un simple hombre mortal? ¿Qué me pueden hacer los problemas de la vida? ¿Me pueden matar? Pues ya, por favor, me voy más rápido con mi Dios. Mi Dios me lo dijo. Esto es un ejemplo. Hay otras veces que Dios va a ministrar de otra manera, no a fuerza en un sueño. Puede ser de otra manera en el espíritu. Tú estabas muy quebrantado esperando en Dios y todo eso. Vamos a suponer que en ese momento decide Dios darte una muestra de su poder regalándote un don del espíritu. Supón que estás orando en tribulación. Tú tienes 7 años en Cristo y no había pasado nada, alguna manifestación de poder en tu vida, pero estás creciendo en la fe y todo eso. Y en esos días que estás ya deprimido y aplastado en el alma, orando y esperando en Dios, de repente estás clamando y de repente empiezas a hablar en lenguas y hablar con Dios en ese momento. Tú te vas a dar cuenta. Ya hemos hablado de esto. Tu cuerpo no entiende qué estás diciendo. De alguna manera puedes detenerlo, pero no quieres. Te estás dando cuenta y sin embargo estás hablando en lenguas. Y mientras hablas empezarás a llorar, decir, ¿qué es esto, Dios mío? Y ahora, ¿qué va a pasar con ese hermano? Esto ya no fue un sueño, fue un don del Espíritu. ¿Qué va a pasar con ese hermano que estaba tirado, hecho pedazos, cuando orando lleno del Espíritu, en ayuno quizás, esperando en Dios en medio del problema, en medio de la tristeza? Nadie dice que no tengas esa tristeza, tenla, llórala, pero espera en Dios, confía en Dios. ¿Qué va a pasar con ese tal que en ese momento recibiera, por ejemplo, entre otros, el don de lenguas y empezar a hablar con Dios en lenguas en esos momentos de grande tribulación y terminase de orar? ¿Qué crees que diría con su boca en ese momento el tal en esa oración? ¿Qué crees que diría? ¿Qué dirías tú? Todo lo que están diciendo. Y caerías al suelo otra vez de rodillas, pero ya no debilitado. Tú te aventarías de rodillas. Ya no es que te dobló las rodillas el diablo con las pruebas. No, dices, yo me postro, fortalecido en mi Dios, el cual me acaba de hablar y acabo de hablar con él. Y de otras muchas maneras que Dios ministra en poder
en poder, porque tenemos Dios poderoso. Eso que testificaba la hermana, esas sanidades y muchas cosas que a lo largo de los días, los meses, los años hemos testificado todos los cristianos de esta iglesia, que no son diarias, pero deberían de ser. Por eso decía, pues un día uno, el otro día el otro. Deberíamos de traer testimonios de sanidad, de poder de Dios todos los días. De visiones, de sueños, de profecía. No estar esperanzado a ver si un hermano es el que trae las profecías y el don de Dios y la unción y el milagro y el poder y la visión. No, la promesa es para todos vosotros, dijo el apóstol Pedro ahí en Hechos 2. Amén. Para vuestros hijos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Para todos es esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Que hablaréis en lenguas, que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que etcétera, etcétera. Es para todos. Le falta al cristiano meterse a creerle a Dios, a orar a Dios. Ese cristiano que estuviera en tremenda depresión, Dios lo va a sacar. Y si no querías llamarlo depresión, querías llamarlo mucha tristeza, Dios te va a sacar. La tristeza es natural, somos humanos. Vivimos en un cuerpo de carne, aunque no militamos en la carne ya, pero vivimos en un cuerpo de carne que todavía tiene dolor. Jesús lloró, nosotros lloraremos, no somos mayores que el Maestro. Nosotros vamos a pasar por muchas lágrimas en esta tierra. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero gozaos y animaos, yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido, venceréis vosotros. Tendremos que pasar por muchas penas. Hay veces que en el momento se duele el alma mucho. Las palabras de David, porque Job, aunque padeció mucho, no expresó mucho como que, oh, estoy muy angustiado. Él como que calladito sufría, ¿no? David, que pasó por muchas cosas también, entre otros, expresan su dolor, su tristeza. Cuando lo lees en la Biblia, el cristiano a veces no se mete a meditar cómo fue la situación. Solo lee, y David estaba triste. Y llegó y ya se habían llevado a las mujeres y a los hombres, y también se llevaron a sus hijos y a sus mujeres. Y lloró David y estaba triste, y de repente llegaron y lo querían apedrear porque dijeron, tú tienes la culpa. O sea, todavía, ¿no? Muchas cosas que están narradas ahí en la Escritura, que si te pones a pensar así, a meterte con cómo fue, que tú fueras, que empieces a sentir, bueno, cómo se sintió cuando dice que perdió a tal familiar y a tal, y que ya se lo habían llevado. Imagínate tú, que llegas a tu casa y te avisan, vinieron unos maleantes, se llevaron a tu esposa o a tu hija o a tus hijos, los van a violar y se los llevaron y nunca los verás y luego los matarán. ¿Cómo te sientes? Y luego así se sentía, ok, sí. Y luego lo que estaba pasando de este lado, ¿cómo me sentiría yo? Y luego que todavía lo maldecían y le echaban la culpa y lo querían linchar y todo, ok, ¿cómo me sentiría yo? Y luego que me fuera yo al monte en una cuevita ahí a llorar y en el frío de la noche sin tener que taparme y ahí llorando, ¿cómo me sentiría yo? El más abandonado por parte de Dios, quizás, dirían algunos cristianos. David nunca se sintió así. Él sabía que Dios estaba ahí, que él tenía que pasar ciertas cosas, pero que siempre Dios le sacaría del problema. Qué hermosos salmos escribió David. No los escribió porque era buen poeta. Es que esas cosas salían del espíritu, del alma de David, porque confiaba en Dios. Por eso Dios le inspiró para escribir eso, porque sabía que el corazón de David era conforme al de él. Cuando David sentía estas cosas, era conforme al corazón de Dios. Dios lo que estaba esperando era que sintiera esas cosas, que dijera, en Dios he confiado. ¿Por qué me dicen que huya cual ave al desierto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que huya? Pues yo he confiado en Dios. Pero está abatida tu alma, está triste. Sí, pero en mi Dios esperaré. ¿Cuánto no lloraría David? Narran los salmos cómo lloraba y cómo se deshacía su alma en llanto. Un hombre valiente, esforzado, tremendo, lleno de fe, lloraba, sufría, se deprimía temporalmente. Nunca viste a David derrotado porque ya le ganó la depresión para siempre y por 3 o 5 meses o 10 meses, no.
días, en el momento de la tribulación, pero esperaba en Dios. Esto no es una plática tipo didáctica como los videos en donde explicamos del por qué la depresión y por qué sí, por qué no, como el video de si es pecado pedir a Dios la muerte. Es una plática de introspección, es una charla, una prédica de análisis de nuestra espiritualidad delante de Dios, aunque ciertamente con palabra de Dios la estamos dando. Es una charla para que nosotros digamos, bueno, ¿yo realmente tengo fe en Dios o no? Sí, pero a veces, sí, pero cuando estoy bien, sí, pero cuando... Y si te ha fallado la fe, vuélvete, porque desde ya la falta de fe es un pecado. La falta de fe es como decirle a Dios, eres mentirosillo. No te creo, no te creo mucho. O sea, poquito te creo. Es una ofensa a Dios. Por eso es imposible agradar a Dios cuando no se tiene fe. Es como ofender a Dios. A todos nos ha faltado la fe en algún momento, pero no debemos perseverar en la falta de fe. El apóstol Pablo decía en Romanos 9, 2 y 3 que tengo grande tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque me golpearon y sufro mucho. No. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la sangre. O sea, sufría por las almas. Ese es otro dolor que tristemente no mucho cristiano sabe sentir. El dolor por las almas solamente se puede sentir cuando amas a las almas. Y mucho cristiano no ama ni su propia alma. Es verdad. Porque no persevera en los caminos de Dios, porque se empieza a apartar de Cristo y sabe que se va a ir al infierno, si está tibio, etc. No ama su alma. El que me aborrece menosprecia su alma, dice la Escritura. Amén. Y luego entonces no van a sentir pasión por otras almas. No les va a doler si un alma se pierde. Dirán, híjole, mano, qué feo, y ya. Pero no van a llorar de dolor porque no les nace, y tampoco se trata de pellizcarle para que llore a fuerza, no. Pero muchos cristianos no conocen este dolor que sentía Pablo. Hace un rato hablamos de David, que hablaba de ciertos dolores personales, pero también David se afligía de los que aborrecen a Dios. Detesto a los que te aborrecen, a los que esperan en vanidades ilusorias en lugar de esperar en ti. O sea, me dan ganas de, yo creo que así decía David, me dan ganas de cachetearlos porque esperan en tonterías. Espera en Dios. Pero en este sentido, Pablo como apóstol y como ya iglesia nos hace ver el dolor a las almas y continuamente, y es un dolor muy fuerte, hermanos. Es un dolor, ya no es del alma, de hecho. Un dolor del alma es cuando, por ejemplo, pierdes a un familiar. Un dolor del espíritu es cuando pierdes a un hermano, cuando ya se está torciendo y yéndose a donde no quiere ir, pero que va a llegar. Ya no es del alma, no es tu alma la que se duele ahí, es el espíritu, y el dolor del espíritu es mucho más fuerte. Es un dolor que taladra el corazón, es un dolor que quebranta muchísimo. Pero tanto el uno como el otro, dolor de espíritu, de alma o de cuerpo, los quita Dios. Amén. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay por qué lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y con esto voy a cerrar. Este verso nos hace ver la diferencia que tienen los del mundo en cuanto a sus tristezas y la tristeza que sienten los que son de Dios en cuanto a las tribulaciones que Dios permite que pasemos para ser probados. La tristeza en el espíritu cuando le fallamos a Dios es otro dolor y tristeza que no muchos sienten. Los del mundo de plano no saben qué es eso. Nosotros venimos del mundo, sabemos que pecábamos bien a gusto, no nos daba dolor. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Cuando pecamos nos duele, y cuando vamos con Dios a pedirle perdón, lloramos en su presencia por Él, porque le lastimamos, porque le ofendimos.
A veces estamos pasando una disciplina de Dios y los que son de Dios no van a llorar por la disciplina. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese por su pecado. Los que son de Dios están pasando la justicia de Dios, la disciplina de Dios por cuanto han pecado. Y van, Dios mío, ayúdame. Vengo a ti, perdóname y quítame esto. Ahora van a clamar por sí mismos. Y no se lamentan en el pecado. Señor, yo te lastimé, me merezco esto, déjamelo. Pero perdóname y dime que ya no sufre tu corazón a causa mía. Eso es amar a Dios. Los del mundo no sienten ese dolor y esa tristeza. Tienen tristezas del mundo. Los del mundo tienen depresión por muchas cosas que pasan y se vuelve crónica. Se quitan la vida y todo eso. Nunca salen de ahí muchas veces. Muchas, no todas, pero algunas veces no salen de ahí porque no tienen a Dios. Ellos no tienen algo en que tener esperanza. Ellos ven que sus cosas cada vez van peor y su tristeza y depresión va peor cada vez. El cristiano sí tiene en qué tener esperanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Sí. El cristiano mira su dolor y ve para arriba y dice: tú me sacarás, Señor, yo confío. Y seguiré en oración y saldrá. La tristeza que es del mundo produce muerte. Y literal, hasta se suicida. Y luego la muerte espiritual en la condenación. Pero los que somos de Cristo tenemos la ventaja de que siendo nosotros malos, no mereciendo ninguna misericordia de Dios, Cristo nos ama. Cristo nos rescata. Cristo dio su vida. Dice la Escritura que si siendo nosotros aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros y siendo aún enemigos de Dios nos rescató y mandó a su Hijo, ¿cuánto más ahora que hemos sido reconciliados con Dios no nos dará con Él todas las cosas? Siendo enemigos dio a su Hijo y dijo: mira, ten, sálvate. Ahora que somos sus hijos, que ya nos santificó y que nos ama mucho y nos anhela, si estamos en una tribulación, ¿cómo no nos va a sacar si confiamos en Él? Pero es necesario confiar en Él. El Salmo 31 dice precisamente: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. De tal manera que si tú, mi hermano, eres del mundo, bueno, primero pues no eres mi hermano, eres del mundo. Nadie te va a poder sacar de tu depresión. Conozco personas, les he ido a predicar, que saben que están en depresión, que han ido a terapias y no salen. Les hablamos de Cristo y no quieren nada con Cristo, no se entregan. Es la cosa más tonta que yo podría escuchar. Tengo necesidad, me estoy muriendo y no voy al que me puede ayudar. Lo más tonto. ¿No quieren a Dios? Bueno, pero si tú me estás escuchando y tienes grandes tribulaciones y problemas, déjame decirte que esas estaban escritas en la Biblia para todo aquel que no busca a Dios. No es casualidad. En Deuteronomio 28 dice que y andarás por las naciones errante y tendrás tristeza y aflicción de espíritu a lo sumo, depresión. Tu corazón está vacío, no se llena con nada, solo Cristo lo puede llenar. ¿Tienes ahí la oferta del Señor Jesús para venir a Él? ¿Entregarte a Él? ¿Por amor? Y Él por amor, no porque nos lo merezcamos, por puritito amor, nos va a sacar de la tribulación y de la tristeza. Antes no conocíamos lo que era el gozo, el del Espíritu. Pero ahora Dios te está llamando, dice que su gozo sobrepasa todo entendimiento. Y es verdad, acabamos de testificar cómo es posible que en medio de una tribulación muy grande y una depresión aguda, temporal, pero muy grande, en un instante Dios te levanta y dices: wow. Los demás te ven sonriendo y dicen: ese está loco, ya se volvió loco. La religión lo volvió loco. Ayer estaba llorando, hace un rato estaba llorando y hoy también está cantando y brincando, está loquito. Sí, pero si estamos locos es por Cristo, dice la Escritura. Amén. Así que vamos a continuar en esa locura, que es la locura que nos va a llevar allá arriba, a adorarle con mayor locura y con mayor pasión,
y a decirle: mi Señor, en ti he confiado. Gracias por no haberme dejado en vergüenza, por haberme rescatado, mi Señor. Tú eres mi todo. Gracias por tu misericordia. En Él vamos a esperar, hermanitos. Te invito a ti que eres de Cristo también. Ya dije para los que no son, para si tú eres y estás en depresión aguda, está bien, llora. Yo antes decía, disfruta tu depresión, porque hasta con eso se pone uno rebelde y necio. Déjenme, yo quiero llorar. Bueno, ahora le disfrutan bien, pues. Vale. Ya que lloraste, el Señor Jesús, después de que lloró con lo de Lázaro, pues dijo: bueno, sal, vamos a resucitar. Confío en mi Padre. ¿No? Ya que lloraste, habla con Dios. Empieza tranquilo, no tienes que presionar. Habla, dile: Señor, aquí estoy. No sé qué decirte, estoy triste. Es más, no quiero decir nada, Señor. Nada más quiero llorar. Pero no quiero llorar solo. Quiero llorar en tu regazo. Abrázame, Señor. Acaríciame. Necesito llorar. Y ponte a llorar. Y vas a ver cómo te empieza a hablar Dios. Y vas a ver cómo empiezas a hablar con Él en el Espíritu. Y vas a ver cómo te levanta. No necesitas grandes cosas. Solo habla con Dios. Confía en Él. Pero yo he sido malo, yo he sido pecador. Sí, sí. Ahí se lo dices. Te va a reconfortar. Ahí te arrepientes. No tienes que arrepentirte antes y luego llegar con Él. Ahí, en el momento, ahí dile: Señor, no te merezco, yo así. Abrázame. ¿Crees que no te va a abrazar? ¿Crees que va a decir: ay, no, pues que me debes 4? Y es tan hermoso el Señor, tan bueno. Confía en Él. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. ¿Amén?